Eh, Estábamos demorando un poquitito el comienzo para ver si llegaba Dina Picotti, que es otra de las panelistas en la presentación del libro. La seguiremos esperando, quizás llegue, quizás no, pero bueno, arrancamos porque han venido muy puntual y bueno, ante el respeto de los puntuales, y la sala ya está llena y colmada, nos ha quedado chica, así que bueno, esto es un triunfo, ¿no? Digo, presentar un libro a sala llena y colmada, así que felicitaciones a Sebastián Castiñera por la presentación de este libro, que es su tesis doctoral, El don y reciprocidad de Bartolomé Meliá a la filosofía contemporánea. Está recién salidito, el encuentro fue recién, ¿no?, con el objeto del libro, más allá de las correcciones que viene haciendo desde hace tiempo. Así que bueno, felicitaciones, y es verdad, está todavía tibio este libro. Bueno, gracias a todos por venir al Centro Cultural de la Cooperación. La propuesta es presentar el libro de Sebastián, y bueno, él invitó a unos cuantos panelistas como para discutir un poco la problemática del don y de la reciprocidad, que me parece que es interesante como para pensar en las culturas indígenas y sobre todo en los guaraníes. Y bueno, le voy a dar la palabra primero a Pepe Tassar, a José Tassar, director del programa de pensamiento americano de la UNTREF, para que nos haga una presentación en cuanto a un proyecto reciente de diplomatura en la que está implicado también Sebastián como docente. Agradecer a Juan Pablo Pérez, que siempre está atento con nosotros, ¿no?, desde el Centro Cultural de la Cooperación. Me parece que eso te habla más de la política de la amistad, que es la construcción vincular para seguir generando cosas, que lo llamamos, le pedimos y pudimos tener este espacio en conjunto. Y que tiene que ver también con no encerrarse en las instituciones, ¿no? Estamos muy acostumbrados a trabajar hacia adentro y no constituir vínculos. Por otro lado, quiero agradecer a Sebastián, a quien conocí en la cuarta jornada de Rodolfo Pusch, cuando de repente yo estaba sentado en el piso y veo que entran un montón de alumnos de escuela secundaria en una jornada académica que supuestamente es universitaria, y todos entraron, se quedaron expectantes, escuchando, y salieron. Lo único que hice es preguntar: ¿quién es ese docente que trajo estos alumnos? Y era Sebastián. Y ahí me parece que ahí comienza un vínculo que es fuerte, que se constituye, que después tenemos la posibilidad de trabajar en conjunto en la universidad, que la universidad no es otra cosa que un amparo, un espacio para trabajar en conjunto. Y desde que él vislumbró el trabajo académico del doctorado, la presentación, la defensa y la publicación del libro, me parece fundamental entender de que un libro es un nacimiento. De acá todos somos parte de este nacimiento, y de acá más el libro ya va a ser de tantos otros. Por eso para nosotros es jugar fuerte con el compromiso, el vínculo y la emoción, y por otro lado insistir con lo que venimos haciendo en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en el programa Pensamiento Americano, que tenemos un portal abierto que se llama Pensar en Movimiento, que es el diálogo con pensadores americanos, donde desde ya está Escanón, está Meliá, hay tantos otros pensadores que no son visibles en la currícula tan cierta, tan del norte, tan eurocéntrica, que a veces nos hace olvidar hasta de nosotros mismos. Y entonces nosotros no decimos que es esto o es aquello, sino que podemos aportar otra forma de pensar. Y en eso armamos una diplomatura interdisciplinar del pensamiento crítico americano con una universidad de Chile, que lo que hacemos es complementar en forma interdisciplinar a los distintos campos: estético, epistemológico, de intervención política y cultural, de la sociedad y de la educación, con metodología, siempre con pensadores americanos, desde Carlos Cuyen, Yamandú Acosta, José Santo, Silvia Rivera Cusicanqui, Rita Segato. ¿Por qué? Porque también Roberto Fernández, que viene del campo de la arquitectura, y ahí nos quedó pendiente con Escanones, que hicimos la invitación, pero vamos a seguir insistiendo a ver si podemos tenerlo también como uno de los especialistas. ¿Qué queremos? Es invitarlos a difundir. Siempre necesitamos al otro, y cuanto más podemos difundir, para nosotros es mucho mejor. Esa es la instancia que comienza en agosto, donde Sebastián es el tutor de este nuevo trayecto académico, que va a ser hasta diferente en la modalidad de cursado. No se va a cursar por asignatura, sino por lógica de interés de quien habita como alumno, ¿no?, con todo lo que eso significa y con la otra posibilidad de nombrarnos de otra manera. Desde allá, muchas gracias, y estoy como agradecido
en el ámbito de la generosidad en este nacimiento de este libro. Mucho gusto. Gracias a todos. Es una alegría para mí poder presentar este libro de Sebastián, que ya hace muchísimos años que lo tuve de alumno, tanto en teología filosófica como en ética también, ¿no es cierto? Las pocas veces que he dado ética, y porque también tengo una amistad con el padre Meliá, que es jesuita como yo, y que conocí varias veces, tanto en el Paraguay como aquí en Argentina, Venezuela, etc. De tal manera que para mí es una alegría y un honor poder presentar este libro. Pero como mi formación es más bien filosófica, yo voy a enfocar más por el lado de la filosofía. Yo creo que uno de los grandes méritos de esta obra es que ilumina, por un lado, la investigación y la comprensión del hecho cultural de la reciprocidad en las guaraníes, según la interpretación de Meliá, desde la filosofía, pero a su vez la filosofía, sobre todo la de filosofía del don y del acontecimiento de la donación, que es uno de los temas centrales de la fenomenología contemporánea, tanto en Europa como en América Latina, se iluminen mutuamente. Es decir, ¿no?, la filosofía ilumina ese hecho cultural y el hecho cultural da una base empírica y constatable y real a la reflexión, sobre todo fenomenológica, especialmente en la fenomenología francesa, pero no solo en la fenomenología francesa, sino en general la fenomenología contemporánea, incluida, como él mismo lo incluye también, autores latinoamericanos como Rodolfo Kusch, como ya me incluye a mí también, y otros, ¿no es cierto? Y por supuesto, evidentemente, Meliá, que aunque no es filósofo, por lo menos 2 veces participó del equipo jesuita latinoamericano de reflexión filosófica, una vez en el mismo Paraguay y la otra, una reunión que hace muchos años habíamos tenido ya en Venezuela, en Caracas, es decir, filosofando, ¿no?, en base a lo que él llamaba o llama una filosofía guaraní. Y de ahí entonces yo creo que se da la importancia que tiene el enfoque que le da Sebastián a la reciprocidad como acontecimiento. El tema del acontecimiento es otro tema también básico en la fenomenología actual, pero también en las ciencias, incluidas las ciencias duras, por ejemplo la física cuántica, pero por supuesto en las ciencias humanas y sobre todo en filosofía y aún en teología, de tal manera que el haber enfocado la reciprocidad como acontecimiento es también una originalidad filosófica de la interpretación que hace Sebastián de Meliá. Y para añadir y redondear todos estos aportes que yo veo que hace a la filosofía latinoamericana desde este hecho cultural de la cultura guaraní, no solamente se da en la parte explícita que trata de filosofía, que es en la segunda parte y la tercera parte, y en las conclusiones, sino aún empieza, claro, él tiene su formación filosófica y es filósofo, ya en la primera parte, sobre todo hacia el final, cuando trata del tema ese clave de la reciprocidad en los guaraníes como acontecimiento, ahí también yo veo un aporte importante filosófico desde esta perspectiva latinoamericana. Así que muchas felicitaciones y la alegría de ya tener el libro a la mano. Comenzar por agradecer a Sebastián la invitación a formar parte de este panel
Y bueno, yo tengo que confesar, digamos, como lector de Sebastián, que bueno, pude acompañarlo durante su proceso de escritura de la tesis, de investigación y demás, y tuvimos diálogos muy nutridos. Tenía poca idea hasta que conocía a Sebastián de la importancia que un concepto como el de reciprocidad tiene en la filosofía. Dentro de mi ignorancia, digamos, pensé que era un concepto del que solamente los antropólogos podían arrogarse, digamos, un saber. Y en ese sentido, para mí fue todo un aprendizaje acompañarlo a Sebastián. Creo yo que estamos frente a un texto singular desde varios puntos de vista, difícil de clasificar, en el sentido de, como planteaba acá el colega, lo que se ve efectivamente son campos en interacción, digamos. O sea, no es ni filosofía pura, ni antropología pura, ni teología pura, que bueno, son los campos por los que de una u otra manera Sebastián circuló. Y yo creo que el libro construye una relación interdisciplinaria, con el perdón del término que muchas veces se abusa, y que es genuina, digamos. Es decir, no es un uso ocioso del término interdisciplinaria. Yo creo que está muy presente ahí el esfuerzo de conectar campos, de crear puentes, y yo creo que ahí tenemos una singularidad bastante grande. El concepto de reciprocidad, digamos, para aquellos que no tienen mucho background o mucha idea de qué se trata, ya es tema de discusión en la antropología de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y tenemos obras como la de Marcel Mauss, podríamos decir padre de la antropología francesa o de la escuela sociológica francesa, depende de la perspectiva, y más tarde Lévi-Strauss, que hace una lectura de Mauss, una enfatización de la centralidad de este concepto para pensar el lazo social, digamos, la formación, la fundación del lazo social. Y es muy interesante cómo este linaje, bueno, podríamos decir en principio eminentemente francés, que comienza con Mauss y continúa con Lévi-Strauss y se continúa hasta la actualidad, por ejemplo en la obra de un Godelier, está muy presente para pensar todas las relaciones sociales. Incluso hoy autores tan de moda como Philippe Descola o como Viveros de Castro, en su reconstrucción o su interés de pensar una filosofía indígena, con todas las letras, digamos, retoman ese concepto. Quizás algunas palabritas sobre Méliès, digamos, el motor inicial de la figura Méliès, la persona Méliès, el Méliès de carne y hueso, con el que Sebastián se encuentra y comienza a pensar estas cuestiones desde la filosofía, porque esto es resultado de un diálogo interpersonal que Sebastián mantiene con Méliès durante varios años. Es una figura que ya conecta todos estos desarrollos de alguna manera. Es jesuita, como decía el profesor Scanoni, pero es también antropólogo, es también teólogo, es eminentemente lingüista, es decir, buena parte de lo que sabemos de la lengua guaraní antigua lo sabemos a partir de los trabajos que Méliès viene haciendo desde fines de los años 60. Y que además realizó trabajo de campo, no solamente como cura, podríamos decir, sino también como antropólogo, viviendo con comunidades indígenas en Brasil, en Paraguay, diversas comunidades, y logrando esa empatía que podríamos decir es el objetivo de todo antropólogo que permanece en el campo un periodo, digamos, prolongado. Es decir, una figura que conoce a la cultura indígena en su integralidad y que coloca ese fenómeno de la reciprocidad en el centro, no solo del lazo social o de la interacción social, sino de la experiencia religiosa, que bueno, lógicamente a Méliès como jesuita le interesa. Entonces yo rescataría de este libro en su conjunto esta necesidad de ir creando puentes que yo creo que son originales. Sebastián lo hace de manera muy didáctica y muy pedagógica. Yo puedo decir que aprendí filosofía como pocas veces, digamos. En ese sentido tiene, yo creo, una gran capacidad Nicolás para explicar conceptos que son sumamente difíciles, conceptos que vienen de Derrida, que vienen de Jean Marion, en fin, de Levinas, y este problema que yo creo central y dejo colocado de conectar un hecho universal
como podría ser, digamos así, la interacción social, la interacción humana, con la experiencia particular de un pueblo. Yo creo que ahí, es decir, la vertiente filosófica, universal, abstracta, generalista, etcétera, etcétera, con una tendencia o una orientación que viene desde abajo, en muchos sentidos, que es esta preocupación por la dinámica concreta de la vida social, es decir, por esas personas de carne y hueso en el lugar. Y lo interesante de todo esto es que no solo está la antropología metida ahí, sino también la lingüística o la filología, podríamos decir, porque hay todo un recorrido de conceptos en la obra de Meliá que Sebastián rescata en su libro, como por ejemplo conceptos en guaraní, como el de Potiró, el de Pepí, el de Boyajú o el de Tepí, que refieren a, por ejemplo, la noción de trabajo, la noción de amor, la noción de venganza, la noción de fiesta y de convite, que confluyen todos en pensar una economía que es también religión, que es también política, que es también sociedad. Es decir, estamos frente a un hecho social total, como decía Scanone, y también parafraseando a Marcel Mauss, esta idea del hecho social total. Entonces, yo simplemente señalaría que el libro nos coloca frente a esa discusión y a ese debate y nos brinda claves de lectura de nuestra propia experiencia, yo creo, porque en algún punto estamos atravesados por las relaciones de reciprocidad y por todo eso que implica la noción de reciprocidad, digamos, desde la venganza y el odio hasta, digamos, la noción de amor, que yo creo que son importantes. Entonces simplemente dejo marcado esto y señalo, subrayo, enfatizo la importancia de este tipo de producciones que nos proponen pensar a las tradiciones indígenas no como simples tradiciones mitológicas, digamos, hasta cierto punto ficticias o fantasiosas, sino como verdaderas filosofías que pueden entrar en diálogo de manera simétrica, para usar un término de la antropología contemporánea, con el conocimiento filosófico contemporáneo. Así que felicitaciones y bueno, adelante con la lectura. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. ¿Qué puedo decir, no? Después de haber escuchado al padre Juan Carlos Scanone y a Guillermo Wilde, les agradezco mucho no solamente su presencia acá, la confianza en estos años, sino también la compañía constante que me brindaron a través de todo este tiempo. Por supuesto, la familia, que es donde uno se encuentra siempre, los amigos presentes, los alumnos, exalumnos, colegas, algunos, y sobre todo los que vienen con este interés por el libro, o esta curiosidad por el libro, esta sospecha, tal vez, por el libro. Y bueno, hace poquito, cuando yo le contaba al padre Bartomeu Meliá que el libro estaba terminado, me dice, bueno, el libro terminado es la mitad del libro, ¿no? Yo me quedé con eso y pensaba que justamente esta carencia para mí es la más grande esperanza que uno puede tener como autor, porque es una esperanza de que esta trama se siga tejiendo, se siga replicando en cada uno de ustedes. Entonces, por lo tanto, este estar incompleto es en realidad el mejor signo de que esto no está acabado, sino que esto empieza, es un partir, es un comienzo, es un ir hacia, y eso también es una alegría. Pensando en esta metáfora de la trama, hay tres experiencias que para mí fueron constitutivas, que yo las compartí en el momento de la defensa, pero que quería compartirlas rápidamente con ustedes, que es, por supuesto, mi estudio en filosofía, el Colegio Máximo como lugar, donde tuve el honor de tenerlo al padre Juan Carlos como profesor, pero a quien considero también maestro, y a Dina Picotti, bueno, que no pudo llegar, pero que también iba a estar presente entre nosotros. Otra experiencia fundamental fue allá por Tartagal, por la Virgen de la Peña, la experiencia del trabajo en los
en los cercos, en las plantaciones de las familias y de las comunidades, fue fundamental como experiencia. Y la tercera experiencia, que tiene que ver con allá por Misiones, por Oberá, por la Facultad de Arte y Diseño, donde tomé conciencia que esa era tierra guaraní, que eso era territorio guaraní, y que de alguna manera me debía con ese compromiso. Y de alguna manera estas tres experiencias después se anudaron en una charla que tuvimos con el padre Scanone, y que convergieron de alguna manera en que hoy estemos aquí, reunidos, por ese motivo justamente. Básicamente el objetivo al que yo apunté en este trabajo fue intentar comprender cómo Bartomeu Meliá entendía el don y la reciprocidad de los guaraníes, pero también intentar analizar y reinterpretar su pensamiento y su obra en resonancia con la filosofía, la antropología, la lingüística. Este concepto de resonancia yo lo tomo desde una perspectiva metodológica, que fue lo que me orientó en el cómo ir hacia esto que me proponía en la tesis. Y dentro de las resonancias ya están mencionadas, tal vez las más relevantes, esta cuestión del círculo del don y el contradón en la obra de Marcel Mauss, fundamentalmente. Después el tema del reconocimiento en Ricoeur, y por supuesto el paso hacia la Ereignis o el acontecimiento en Heidegger, como algunas de estas principales resonancias que aparecen por supuesto en la obra. Cuando nosotros nos acercamos al pensamiento de Meliá, Meliá dice: el don y la reciprocidad de los guaraníes es una economía, pero es una economía que se distingue fuertemente de la economía de mercado. Insiste en esto repetidas veces a lo largo de toda su obra, y señala que el don y la reciprocidad guaraní están ligados sobre todo al carácter festivo de la vida de los guaraníes, siendo fundamentales la gratuidad y también el interés por el otro. En su obra, justamente con Dominique Temple, que es esta obra que está aquí, donde él trata, junto con este filósofo francés, explícitamente el tema de la economía del don y de la reciprocidad, dice que la reciprocidad justamente es aquello que surge entre el sí mismo y el otro como humanidad. Entonces, cuando hablamos de producción, estamos hablando en estos términos, ¿no? Nada más ni nada menos. Y a partir de la comprensión de la obra, la tesis principal, como señaló el padre Scanone, es intentar pensar esta reciprocidad como acontecimiento de interrelación fecunda de todos los ámbitos de realidad. ¿Y esto qué implica? Bueno, reconocer la reciprocidad misma como el don. Que esto es, de alguna manera, también en estos idas y vueltas que tuvimos con Meliá, en un momento él lo llega a formular, incluso a explicitar de esta manera. Entonces, por lo tanto, en el ámbito de la discusión con las otras ciencias, el don, desde esta interpretación, no se reduce a términos de intercambio, ni de acciones, ni de gestos interpersonales, de reconocimiento, como tampoco se reduce al ser social como su fundamento, como proponen varios antropólogos, lo cual esto es un arco que recorre casi toda la filosofía y gran parte también de las otras disciplinas. En este sentido, la reciprocidad guaraní la comprendo como la suscitación del Yopoi junto al Tecó y al Tecoa. Cuando pensamos el Yopoi, lo pensamos justamente como la reciprocidad y como el don. Este Yopoi que es las manos abiertas, o el abrir las manos dando, que no se puede entender si no es justamente desde un Tecó, que es un modo de ser. Un modo de ser que es suscitado cada vez que el Yopoi tiene lugar. Y que por supuesto no puede ser leído más allá del Tecojá, que es, con esas palabras también propias de los guaraníes,
que solo ellos pueden expresarlo también, que es el lugar donde somos lo que somos. Entonces, en esta interrelación de estos términos tan propios del guaraní, y que Meliá retoma, y retoma incluso desde la historia, desde Ruiz de Montoya, es que nos encontramos entonces con este planteo. Este planteo lo que busca colaborar justamente es al desarrollo del pensamiento filosófico latinoamericano desde una perspectiva intercultural, interdisciplinar, apostando a visibilizar a autores que pensaron en América y desde América, y yo creo que Meliá es un ejemplo de eso, porque ha pensado los guaraníes, pero sobre todo ha vivido con los guaraníes, y eso para mí tiene un gran mérito. Y finalmente el aporte a este desarrollo filosófico en el que estamos emprendidos muchos, no solamente se detiene en una postura crítica frente al pensamiento eurocéntrico, sino que además, y por sobre todo, intenta un diálogo fecundo con la sabiduría de los pueblos originarios. Sabiduría de una patria cultural que no es pasado, sino que es presente, que nos desafía hoy, nos sigue desafiando hoy, a una transformación de nuestras vidas y de nuestro mundo. Hacia eso debemos ir, porque justamente desde allí venimos, pero hacia allí sobre todo debemos ir como compromiso. Muchas gracias. Andrés Telesca, de la editorial, no sé si vos querés hacer algún comentario en función de la publicación e invitar. Sí, agradecerles a todos la presencia, porque realmente es emocionante, es muy significativo cuando con Sebastián pensamos el proyecto de publicar todo lo que había elaborado. Soñábamos con esto, ¿no? Pero verlo realizado es emotivo, hay que hacer la experiencia realmente. A todos ustedes que están aquí, a Escanone, Wilde, Pepe, Juan Pablo, todos realmente, también por permitirnos usar estas instalaciones, es un honor para nosotros. Y gracias a cada uno. No sé si tal vez hay tiempo para alguna pregunta que quisieran hacer. ¿Qué hora es? ¿Tenemos tiempo? No, tiempo es. ¿Les parece? ¿Quisieran hacer alguna pregunta? ¿Sí? O felicitar. Después hay un pequeño brindis aquí preparado, y después están también los ejemplares de la obra. Pero ahora solo le pareció una buena idea. Aprobé la idea. ¿Alguien quiere? No, sin micrófono. Acá, perdón. Felicitaciones, un placer. Mencionaron la celebración como manifestación del espíritu de la cultura, que pudiste ir percibiendo el espíritu celebrativo de la vida, la epifanía, la manifestación del espíritu de esa cultura en relación con la tierra, con las pertenencias, los enseres, los vínculos. Pero a viva voz. No llegamos con micrófono. No, por eso sí. Dale. ¿Qué tal? Bueno, felicitaciones. Gracias. Realmente llegué a esta presentación por Facebook de una manera muy casual y fortuita, así que me interesa mucho el tema de Meliá, así que te agradezco mucho que hayas tomado el trabajo de sintetizarlo y de expresarlo a aquellos que no estamos muy imbuidos en la cultura guaraní. Yo quería preguntarte, en este diálogo sur-sur, ¿no? En este diálogo que de una hermenéutica diatópica, de una traducción, ¿cómo podemos integrar esta idea de la reciprocidad como don con el concepto de Pacha? También desde una teología guaraní, desde una filosofía andina, que también no está contextualizada en otro contexto,
¿qué diálogo podemos, muy brevemente, la pregunta genera mucha amplitud, pero ¿qué diálogo podríamos hacer con ese concepto de Pacha que también es la relacionalidad por sobre la sustancia, ¿no? El sujeto fuerte que va cayendo? ¿Cómo podríamos hacerlo? Está bueno, es una linda inquietud para pensar reciprocidad también en el ámbito de los Andes, ¿no? Hay que vérselas con... Bien. Bueno, muchas gracias a los dos. Con respecto a la celebración, lo que yo intuyo, y me parece que en parte es lo que se dijo, es que hay un tiempo sentido. Hay un tiempo sentido que no necesariamente tiene que ver con este tiempo lineal que nosotros entendemos. Y la celebración como tiempo sentido, entonces, se relaciona fuertemente con este concepto de acontecimiento. Me parece que es fundamental. Y otro aspecto me parece también fundamental es esta cuestión que nosotros disciplinarmente estamos acostumbrados muchas veces a pensar analíticamente lo que va por el lado de la política, lo que va por el lado de la religión, lo que va por el lado, ¿sí? Y uno entiende en esta celebración que todo eso tiene lugar, que todo eso participa, ¿no? Por un lado. No sé si... Bueno. Y después vos me preguntabas por el concepto de Pacha. Yo creo que sería muy interesante. Yo no soy especialista ni en esto ni en lo otro, pero menos en aquello. Pero bueno, sería interesante pensarlo más. Yo lo primero que entiendo es justamente que, bueno, me da mucha vergüenza pronunciar en guaraní, no lo voy a hacer, porque acá hay gente que lo podría hacer mucho mejor que yo, pero el Ibi, ¿no? La tierra como lo físico es otra cosa distinta que justamente el Tecojá como territorio, ¿no? Y cuando nosotros pensamos en ese sentido la Pacha y pensamos también el Tecojá, no estamos pensando solamente esta vertiente que tiene que ver con una dimensión física espacial, sino que estamos pensando justamente un ámbito de religación que involucra justamente a todos los seres, ¿no? Entonces ahí me parece muy, muy importante. Y justamente con esta cuestión que no lo dice Meliá, pero sí lo dice Kush, que es la gravidez del pensar, ¿no? Y que en los conceptos de que no podemos hablar del don y la reciprocidad sin el Tecojá, sin el territorio, ¿no? Por su propia gravidez, en ese sentido, ¿no? Entonces me parece que, bueno, por ahí sería como interesante. Con un valor muy importante de la palabra, ¿no? El momento de enunciación, sobre todo, de la palabra. Sobre todo, bueno, para Meliá, y Meliá lo dice así, el don, tal vez, que fundamenta al don y la reciprocidad, que es el intercambio de bienes que se da en la tierra, es el de la palabra, ¿no? Sobre todo porque Meliá, como lingüista y como conocedor de la lengua, uno cuando habla justamente de la reciprocidad en términos de lenguaje, le brillan los ojos, ¿no? Es digamos, es donde él más se expresa y describe esta reciprocidad en esos términos. No podría disociarse. Y sobre todo, por ejemplo, bueno, en la obra ya está, pero chiquitito el tema de la venganza, ¿no? Cuando él dice la venganza como forma de economía, la antropofagia como forma de economía, no es un acto mudo, sino justamente es un acto que implica fundamentalmente la palabra, el canto, la danza. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna preguntita más, y si no... Lo más lindo que tenemos dentro de la editorial, que tiene más de 300 títulos, así que aprovecho también, Guillermo, para agradecerte y una labor extraordinaria. Y después el libro está precioso, así que yo los invito después a que se lleven consigo este cúmulo de saberes. Y acá lo vamos a ofrecer a un precio muy promocional. Y no sé si habrá para todos.
Y si llega a faltar, nosotros se los enviamos personalmente a sus domicilios. Pero conviene aprovecharlo en esta ocasión. Este es mi aviso publicitario. Muchas gracias. Bueno, entonces, para cerrar y agradecer a todos los panelistas y especialmente a Sebastián, bueno, simplemente dar cuenta que hay una tradición aquí en el Centro Cultural. Justo este año estamos cumpliendo 15 años, pero digo que viene de más larga data, podríamos decir de los años 60, que es caminar por aquí, por la calle Corriente, con un libro bajo el brazo, ¿no? Y qué mejor oportunidad que poder llevar el libro bajo el brazo de Sebastián, que lo están ofertando aquí a 300 pesos, así que una bicoca en este momento para lo que salen hoy los libros. Así que bueno, mantengamos viva esa tradición intelectual de la calle Corrientes. Así que bueno, muchas gracias a todos.